Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo de Dios. En el nombre precioso de Jesús, en este día domingo, queridos hermanos, el último domingo del mes de septiembre del año 2017, desde Córdoba, Argentina, predicando este mensaje de poder, queridos hermanos, de este mensaje de milagro, esta clase de mensaje que está muchas veces denominado como si fuera aún un misterio para los hombres, para muchos predicadores. Esto es un misterio, queridos hermanos, que en esta hora, con el poder del Espíritu Santo, voy a traer esta revelación con respecto a cómo obran los poderes de las tinieblas en nuestra vida. Se va a llamar esta prédica, queridos hermanos, demonios versus espíritus inmundos. Los dos son espíritus que procedieron de Satanás. Los demonios tienen su origen en los gigantes estos que fueron engendrados por ángeles caídos que tuvieron relación con las mujeres, las hijas de los hombres sobre la tierra. Y esa unión y esa clase de unión que no tendrían que haber hecho los ángeles caídos con las mujeres, las hijas de los hombres, dice que los hijos de los de los dioses se llegaron a las hijas de los hombres y concibieron y tuvieron gigantes que poblaron toda la tierra. Y nosotros sabemos que la ciencia ha descubierto en muchos lugares a muchos esqueletos y huesos de gigantes y no se explican cómo puede ser que hayan existido estos gigantes. Pero en la Biblia claramente dice que esto ha sido conforme a la unión que ha habido entre los demonios, entre los ángeles caídos de Satanás y las mujeres de esta tierra. Y dice que estos habían concebido en su vientre y tuvieron gigantes, hombres fieros, quiere decir hombres bravíos, hombres que no tenían compasión, y poblaron toda la tierra, y esto enojó a Dios, y por eso Dios envió el diluvio para que fueran consumidos todos. Y los espíritus de estos gigantes no perecieron, no fueron al cielo, sino que se convirtieron en demonios y se hicieron dioses sobre la tierra. Y cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, Dios le dijo que cuando pasaran por los diferentes pueblos hasta llegar a Canaán, que ellos no hicieran ni copiaran lo que hacían los pueblos de esta tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahora voy a leer un versículo bíblico para que así vean, queridos hermanos, cuál es la voluntad de Dios. Porque muchos hoy aún están sacrificando a los demonios. Dice, y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar. Estamos leyendo en Levítico 17, versículo 7. Versículo 6. Y el sacerdote de aquel tiempo, dice, esparcirá la sangre sobre el altar, la sangre de un macho cabrío, de un toro de color rojo o de un cordero, que se ofrecía en sacrificio. Entonces el sacerdote esparcía la sangre sobre el altar de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y quemaban la grosura, o sea, la grasa, en olor grato a Jehová. El olor, queridos hermanos, que producía cuando se quemaba la grasa de los animales que sacrificaban para expiar los pecados de todo el pueblo y expiar los pecados de la nación y expiar los pecados de la tierra. Esa grasa, queridos hermanos, del animal era quemada ahí en el altar de Dios, y ese olor era un olor grato para Jehová nuestro Dios. Y dice así, y nunca más sacrificarán sus sacrificios
a los demonios, porque el pueblo israelita había copiado todas las clases de rituales de esos pueblos paganos que había sobre la tierra, lo cual Dios le había mandado a que no lo hicieran. Pero como los hombres son desobedientes, estos se pusieron a sacrificar, querido hermano, a esos dioses, porque muchas veces pedían cosas a Dios que eran vanidad y Dios no se las concedía. De esta manera ellos, que estaban ansiosos por tener las cosas que perecen de este mundo, dejaban a Dios, dice, y sacrificaban a los demonios, dice, y nunca más sacrificarán su sacrificio a los demonios, tras los cuales han fornicado. La fornicación aquí es espiritual. Tendrás esto por estatuto perpetuo por tus edades. O sea, aquí vemos que Dios dice, no sacrificarás más a los demonios. O sea, antes sacrificaban animales y toda clase de animales a los demonios para pedir el favor de los dioses. Y sacrificaban a los demonios. Estamos leyendo Deuteronomio 32:17, donde se habla de los sacrificios que los hombres hacían a los demonios. Dice, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. O sea que en la antigüedad, queridos hermanos, los israelitas habían enseñado a sus hijos de alguna manera a sacrificar, como se sacrifica hoy, a ídolos mudos, que el catolicismo está haciendo eso con toda la gente sobre la tierra, sobre todas las naciones, se sacrifica a los ídolos mudos, o sea, a los demonios. Detrás de todo ídolo hay un demonio, queridos hermanos. Por eso dice que sacrificaban a los dioses más cercanos. Dioses hechos, queridos hermanos, de un leño. Dice que cortaban los árboles para cortar de allí gajos y con eso se calentaban y hacían la comida, y con parte de ellos se fabricaban un ídolo como lo hacen hoy en día, y de esta manera ellos adoraban a ese ídolo que ellos habían fabricado del madero. Ese ídolo, querido hermano, estaba siendo gobernado por un demonio. En aquellos tiempos los demonios hacían que los hombres sacrificaran no a Dios, sino que pedían a los demonios. Y los demonios le daban conforme a sus peticiones, pero también venían las maldiciones sobre sus vidas, porque se habían apartado de Dios y Dios había hecho un estatuto de la cual nadie se podía librar. Todo aquel que fornicara delante de Jehová y no se arrepintiere cuando Jehová enviaba males sobre la tierra, estos morirán, dice el Señor, y no heredarán la vida eterna. Perdían la vida eterna por causa de los demonios. Pero, queridos hermanos, existen los demonios, como habíamos dicho, que es el espíritu de los gigantes que murieron cuando Dios envió el diluvio sobre toda la tierra, y murieron todos, excepto Noé, su esposa, sus 3 hijos, y las mujeres de sus hijos. Queridos hermanos, esos gigantes que poblaron toda la tierra, dice, estos eran hombres malos y feroces. Por eso, queridos hermanos, la ferocidad de los demonios ya lo vamos a ver más adelante. Y ahora vamos a ver por qué la prédica se llama Demonios versus Espíritus Inmundos. Y cuando había, queridos hermanos, alguna clase de desobediencia en el pueblo de Dios, cuando Dios se enviaba, querido hermano, a que tú hicieras algún trabajo para Él, te enviabas para que fueras a hacer algo, y tú que hacías, desobedecías a Dios y hacías tu propia voluntad. Y vamos a leer en el libro de Jueces,
Jueces 9, versículo 22. Después que Abimelech hubo dominado sobre Israel 3 años, envió Dios un mal espíritu sobre Abimelech. Dice que Dios envió un mal espíritu, o sea, un espíritu es un ángel caído de Satanás, que Dios le dijo, ve y haz esto, y ve y entra entre medio de Abimelech y los hombres de Siquén, y de los de Siquén se levantaron contra Abimelech, para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jeroboam y la sangre de ellos recayera sobre Abimelech, su hermano, que los mató, y sobre los hombres de Siquén, que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Dios, querido hermano, cuando vio semejante sacrificio que se había hecho con los 70 hermanos esto, entonces Dios dice, de alguna manera, Él se vengaba en aquellos tiempos de estos hombres perversos que hacen maldades. Hoy la venganza de Dios, como dice la palabra de Dios, dice en Romanos 12, dice claramente, no te vengues tú no tomes venganza de tus enemigos, sino deja lugar a la ira de Dios. Queridos hermanos, la ira de Dios cuando cae sobre los hombres, o cuando cae sobre un pueblo, o cuando cae sobre ciudades, destruye todo lo que tiene que destruir. Porque Dios no se queda con que tú te fuiste en contra de sus hijos, en contra de sus escogidos, en contra de su iglesia, en contra de su pueblo. Bendito sea el nombre de Jehová. ¿Y Jehová qué hizo? Levantó un rey para Israel. Estamos hablando del trabajo que hacen los demonios y cómo los hombres hacían sacrificio a los demonios. O sea, pedían mediante un leño o alguna clase de estatua que ellos hacían fundida en hierro o esculpida en algún madero. Ellos pedían y ellos sacrificaban aún sus hijos. Los sacrificaban y los quemaban vivos delante de esos ídolos a fin de conseguir, mediante ese sacrificio que hacían con sus hijos, conseguir lo que ellos querían, tierras, ganados, bienes materiales de este mundo. Y dice así, cuando el Señor mandó a Saúl, que se arrepintió en su corazón Dios de haber levantado a Saúl como rey de Israel, dice que desobedeció Saúl. Y por desobedecer Saúl cayó de la gracia de Dios. Y dice así en 1 Samuel 16, versículo 15. Estamos hablando demonios versus espíritus inmundos. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. O sea, los siervos de Saúl sabían que Saúl estaba siendo atormentado por un espíritu malo de parte de Dios. Dios es el único que permite, querido hermano, que venga un espíritu y te atormente, te ponga una enfermedad o algo por el estilo, porque tú has desobedecido al Señor. En ese tiempo Dios estaba atormentando a Saúl por cuanto Saúl había desobedecido el mandato de Dios. Y por la desobediencia de Saúl, hasta este día está sufriendo el pueblo de Israel el asedio de los filisteos que viven pegados allí a Israel. Ese pueblo que se levanta siempre en contra del pueblo de Israel. Saúl tenía el mandato de ir y terminar con todo ese pueblo, pero Saúl desobedeció y le pareció bien dejar a los hombres ricos y a algunos niños y las vacas y algunas cosas de ellos, los dejaron que vivan y mató a todos los demás. O sea, desobedeció. El Señor le dijo claramente, no tiene que quedar nadie de ese pueblo vivo, porque si queda vivo va a ser como una espina clavada en el costado de tu cuerpo, y esa la vas a tener eternamente. Así que fue Saúl e hizo como quiso.
Entonces Dios enojado dice, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Porque no dice que el diablo venía a atormentarlo a Saúl, sino que hizo un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando estén sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. O sea, los siervos que estaban ahí mirándolo y cuidándolo y sirviéndole a Saúl, el rey de Israel, ellos sabían muy bien que había un espíritu malo y que venía de parte de Dios. Y ellos sabían bien de qué forma el espíritu malo podía salir de la vida de Saúl momentáneamente. Dice, busca a alguno que toque el arpa. Y tenía que ser uno, querido hermano, que tú fuera conforme al corazón de Dios. Y Saúl respondió a su criado, buscadme pues a alguno que toque bien y traédmelo. Y en el versículo 23 dice, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, ellos habían ido a buscar a David. Sabían que David pastoreaba las ovejas de su padre, y este iba siempre con el arpa o tocaba, y era un buen músico David y cantante. Y dice, cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, había pedido Saúl que David se quedara a vivir en el templo, para que cada vez que él se sintiera atormentado, se manifestara, como decimos nosotros ahora. Dice, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Los siervos de Saúl y el mismo Saúl sabían y podían ver con los ojos del espíritu, con las visiones que ellos tenían, cómo el espíritu salía de Saúl y cómo el espíritu venía y lo atormentaba. Eso es lo que hoy carecen los pastores, los siervos, aquellos que se dicen profetas, aquellos que se dicen que son apóstoles, que son pastores, evangelistas. No pueden ver, no pueden discernir un espíritu y un espíritu malo, no saben de dónde viene, cómo proviene, quién lo envía, si lo envía Satanás, si lo envía el propio Dios. Porque acá dice claramente la palabra del Señor, un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Y cuando David tocaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. O sea, el espíritu malo de parte de Dios. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y dice que el espíritu malo salía. Hoy en día, queridos hermanos, los siervos, los que hoy se dicen siervos de Dios, no tienen conocimiento, queridos hermanos, de lo que es los espíritus, de lo que son los demonios. No tienen conocimiento cuando alguien viene a los pies de Jesucristo, de liberarlo de esos espíritus malos, de liberarlo de todas las clases de ataduras que los demonios hacen sobre los hombres. Porque cuando los hombres están haciendo sacrificio a los demonios, Pablo mismo dice que hacían sacrificio a los demonios. Dice, no saben discernir. Cuando ellos hacen un sacrificio, un demonio viene y toma control de su vida. Después ese demonio te hace que tú sigas sacrificando a tus hijos, a los demonios, quemándolos vivos delante de esas estatuas, de esos ídolos mudos que ellos hacían de madera, de bronce, de oro, de toda clase de metales, y los adoraban y quemaban sacrificios delante de ellos, quemaban animales. Y muchas veces los demonios, cuando ya poseían a las personas, agarraban y quemaban a sus propios hijos delante de esos ídolos para agradar a los demonios, a fin de conseguir las peticiones que ellos hacían. Nosotros hoy no tenemos necesidad
de hacer ninguna clase de sacrificio, solamente con nuestra fe, solamente creyendo en Dios, dice, buscando a Dios de todo nuestro corazón, adorando a Dios. Todas las cosas que nosotros tenemos por necesidad nos serán dadas a nosotros por añadidura. Dios se va a gozar de nuestra alabanza, porque nosotros, queridos hermanos, somos la alabanza de Dios. Nosotros somos el altar de Dios. Antes se sacrificaban sobre el altar los animales, ahora el altar de Dios somos nosotros. El sacrificio hecho por Jesucristo allí en la cruz fue la ofrenda que nosotros ofrecemos hoy. La fe en Jesucristo nos hace a nosotros altares para adorar a Dios, altares que son usados por el Espíritu Santo para llevar fruto delante de la presencia del Señor. Y vemos en el Salmo 106, versículo 34. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Dios dijo, destruyan ciertos pueblos, esos pueblos que son pueblos paganos, como en el día de hoy, queridos hermanos, cuando Dios envía toda clase de juicio sobre los pueblos. Hay muchos pueblos, queridos hermanos, que adoran ídolos, que hacen sacrificio a los demonios, y Dios les envía espíritus malos, les envía demonios para que estos, queridos hermanos, cada día sean afligidos. Naciones enteras son afligidas porque estos no se vuelven a Dios. El otro día estaba viendo en ese terremoto de México cómo andaban todos, estaba todo el pueblo destruido, y venía una cantidad de hombres y mujeres trayendo un yeso en los hombros, una virgen que ellos dicen, llevándola y haciéndole sacrificio a ídolos mudos. Y ahí nomás Dios envió otro terremoto más, porque en vez de volverse a Dios, dice la palabra de Dios, estos se van a volver a los demonios. Detrás de todo ídolo, hermano, sea quien sea que lo haga el ídolo, están los demonios. Los espíritus inmundos son los que Dios envía para que atormenten a todo aquel que desobedece a sus mandamientos. Dice, no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras, y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina, la ruina de muchos países, de muchos pueblos en diferentes países del mundo, es por causa que los hombres, en vez de servirle a Dios como altares vivos, nosotros somos altares vivos para adorar a Dios, sirven a los dioses, cargan en los hombros a los demonios, cargan esos ídolos que hacen de mano propia, de yeso, de plata, de oro, de hierro, de lo que sea, cualquier metal, y lo llevan y lo pasean por los pueblos. Esos ídolos, dice Dios, que no tienen ojos para ver, no tienen oídos para oír y no tienen boca para hablar. Dejan a un Dios vivo, a un Dios que habla, a un Dios que tiene oído, a un Dios que provee para andar sacrificando y llevándole sacrificios a esos ídolos mudos. Y dice así el versículo 37 del Salmo 106. Sacrificaron a sus hijos y sus hijas a los demonios. Estábamos hablando de que los hombres, luego de que están poseídos por los demonios, y los demonios hacen que tú vayas llevando arriba de tus hombros y te postras delante de imágenes y de estatuas hechas con las manos propias de ídolos mudos. Dios permite que los demonios entren en tu vida. ¿Y qué es lo que hace? Sacrificas a tus hijas y a tus hijos, dice. Derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas. Dice así la palabra de Dios. Que ofrecieron el sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Hoy, queridos hermanos, muchas ciudades y muchas naciones y muchos pueblos de la tierra están contaminadas, queridos hermanos, con la sangre
de aquellos que han sido ofrecidos en sacrificio por estos hombres perversos y malos que dejan a Dios para andar detrás de los ídolos mudos. Dice, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos, de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Y hoy en día el catolicismo está haciendo que los hombres practiquen lo mismo que se practicaba en aquellos tiempos, porque el catolicismo está haciendo por todas las naciones de la tierra, está haciendo alianza con todos los reyes y todos los gobernantes de este mundo y trayendo toda clase de sacrificio de demonios sobre todas esas naciones que son contaminadas con la sangre inocente. Mucha sangre de hijos y de hijas que aún se sacrifican a los demonios, queridos hermanos, como en los tiempos de antes. Por eso dice Dios que va a derramar toda clase de males sobre la tierra para castigar a los hombres por cuanto, queridos hermanos, no obedecieron el Evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Y Dios envía los espíritus malos para que estos te atormenten el pueblo. Y los demonios poseen a todos aquellos que se postran para adorar ídolos hechos por manos de hombres, ídolos que son creados por imágenes del catolicismo. Y vamos a pasar ahora, queridos hermanos, a ver cuando Jesús andaba sobre la tierra predicando el Evangelio, como el Señor tenía el discernimiento de espíritu y sabía que los enfermos y todos aquellos que venían a Él tenían demonios o espíritus inmundos que los atormentaban. Vamos a ver cuando Jesús va y sana a la suegra de Pedro. Vino Jesús, dice en Mateo 8, versículo 14, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Cualquier persona que hoy tiene fiebre, hermano querido, es tratado con antibióticos y seguramente va a pasar una semana en cama hasta que ella pueda, por mediante los antibióticos y muchas clases de remedios, ser sanada de esa fiebre. Dice, y Jesús tocó su mano y la fiebre la dejó. Esa fiebre, querido hermano, era un espíritu inmundo. Dice, y tocó su mano y la fiebre la dejó. Jesús pudo ver como la fiebre, ese espíritu inmundo, llamado fiebre, salió de la suegra de Pedro. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Dice Jesús. O sea que pudieron ver inclusive los discípulos de Jesús como ese espíritu inmundo dejó a la suegra de Pedro y ella se levantó y le servía. Dice, cuando llegó la noche Jesús estaba esperando para comer, ni aún podía comer Jesús porque era tanta la fama que tenía, que dice que cuando llegó la noche trajeron a él a muchos endemoniados. O sea, los endemoniados son aquellos que sacrifican sus vidas, sacrifican animales o sus propios hijos a los ídolos mudos. Entonces los demonios buscan un cuerpo humano húmedo para poder habitar, porque son los espíritus de los demonios que murieron ahogados. Así que los demonios necesitan un cuerpo para habitar, para vivir ahí. Y cuando toman un cuerpo, hermanos, nosotros podemos ver allí en los lugares donde los manicomios que se llama, podemos ver a todos que están, estos hombres que están poseídos y que están privados de su libertad mental, de sus oídos, de su forma de hablar, de sus movimientos articulares, de sus brazos, de sus piernas. Sus ojos están desviados, su boca balbucea. Están los demonios habitando, queridos hermanos, en cada uno de esos. Y llegó la noche, dice, trajeron a él muchos demonios y con la palabra Jesús echó fuera a los demonios, y después que salieron todos los demonios, sanó a todos los enfermos.
para que se cumpliera lo que fue dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Jesucristo tomó nuestras enfermedades y las llevó en su vida, en su cuerpo, y las llevó clavadas en la cruz y venció en la cruz sobre las enfermedades y sobre todas nuestras dolencias. Y en ese momento, queridos hermanos, Jesús, cuando le trajeron a las personas endemoniadas, Él sabía que estaban endemoniadas. Él sabía bien si era un demonio o un espíritu inmundo. En cierta ocasión el Marcos dice ahí que Jesús estaba predicando en el templo y había un hombre parado en el templo, así en la parte alta del templo, en las gradas, y dice que le rebatía a Jesús: ¿qué haces aquí? Dice: Hijo de Dios Altísimo, que vienes a atormentarnos antes de tiempo. Y dice que era un espíritu inmundo que estaba en el hombre. Entonces Jesús le dijo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo salió y el hombre quedó libre. Bendito sea el nombre del Señor. Y acá dice: trajeron de endemoniados. O sea, demonios versus espíritus inmundos. Eso es lo que tenemos que saber nosotros, queridos hermanos. Y eso lo podemos saber por los dones espirituales. Ya lo he dicho yo, que los dones espirituales son ángeles del Señor hechos espíritu, y esos espíritus vienen a vivir, a morar en nuestro espíritu. De esta manera el Espíritu Santo acomoda esos espíritus a nuestro espíritu, para que de esta manera nosotros podamos ministrar a todos los que serán herederos de la salvación de Dios. Hebreo 1, bendito sea el nombre del Señor. Y dice que Jesús fue cruzando el mar a buscar a los endemoniados de Gadareno. Y mientras tanto él iba en la barca, querido hermano, y mientras iba en la barca, él cansado, después de haber estado echando demonios, sanando a los enfermos, y me imagino comiendo un bocado de comida, porque era mucha gente la que estaba agolpada a la puerta de la casa de la suegra de Pedro, de tal manera que no lo dejaban ni siquiera comer. Y Jesús no se hacía rogar. Jesús no cerraba el templo a las 9 de la noche y se iba a su casa en el auto, se sentaba a cenar con su familia. Jesús seguía trabajando, no le importaba el bienestar propio, ni le importaba el sustento para su cuerpo, le importaba liberar a aquellos que estaban poseídos por demonios y a aquellos atormentados por espíritus inmundos. Bendito sea el precioso nombre del Señor. Y mientras iban cruzando el mar, por eso yo dije: ¿por qué huyen los siervos de Dios? ¿Y por qué declaran? ¿Y por qué hacen toda clase de oración sin poder, para poder detener, para poder aplacar las olas del mar y el viento que soplaba en el mar? Dice que mientras iban cruzando, dice que se levantó un gran viento y muchas olas y llenaban la barca, y los discípulos tuvieron miedo porque dice que la barca se iba a hundir. Bendito sea el nombre del Señor. Y fueron y despertaron a Jesús, y Jesús le dijo: ¿por qué tienen miedos, hombre de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. O sea, ¿qué tenemos que hacer, querido hermano? ¿Quién está detrás de las olas? ¿Quién está detrás de los maremotos, de los tornados? ¿Quién está detrás de lo que se levanta en el mar? Están los demonios, están los espíritus inmundos, está el mismo Satanás, están los principados y las potestades, están los gobernadores de este siglo. Son demonios con diferentes rangos, hombres perversos, dice, hombres de poca fe. ¿Hasta cuándo estar yo con vosotros? Dice. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Levantándose, reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Y hoy he visto yo por video, querido hermano, como hay predicadores famosos como este Guillermo
Maldonado, Casluna y todos estos que son lo único que saben hacer es pedirle el dinero a la gente, como trataban de todas maneras de conjurarlo al terremoto, al maremoto, al huracán que venía en el mar, y no pudieron calmar ni los vientos y no pudieron calmar el mar, no pudieron reprenderlo. Detrás de los vientos y detrás de las olas y de los huracanes que vienen en el mar están los demonios y los espíritus inmundos. Hay que reprenderlos en el nombre de Jesús y se van a sujetar, pero tienen que tener fe. ¿Por qué tienen miedo? Hombres de poca fe, le dijo el Señor Jesús. Y en otra parte de la Biblia dice: ¿hasta cuándo lo he de estar yo con ustedes para que aprendan? No aprenden todavía viendo todo lo que yo hago. No aprenden todavía lo que son los demonios y lo que son los espíritus inmundos que están obrando en todas las personas, atormentando a la tierra, atormentando a los hombres, obligando a los hombres para que sacrifiquen a los demonios, para que sacrifiquen aún a sus hijos, y sacrifican hijos que no son propios, roban niños por toda parte del mundo para llevarlos y sacrificarlos, inclusive en la Iglesia Católica Apostólica Romana. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús, porque la Iglesia Apostólica Romana se ha vuelto cueva de demonios y de toda clase de espíritu inmundo, dice la palabra de Dios, Apocalipsis 18. Bendito sea el nombre de Jesús. Y dice la palabra de Dios en Mateo 8, versículo 28. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Bendito sea el nombre de Jesús. Habíamos dicho que los demonios eran los espíritus de los gigantes que fueron muertos en el diluvio. Los espíritus se convirtieron en demonios y poseen a los hombres y adquieren una fuerza descomunal y terrible. Yo he visto endemoniados, querido hermano, ejercer fuerza y tratar con una mano pegarle a uno de los pastores y tirarlo a 5 metros de donde estaba. Y yo fui y lo reprendí en el nombre de Jesucristo, ese demonio de fuerza, y se aquietó y me miraba y se postró a mis pies. Y dice aquí en el versículo 29, Mateo 8, versículo 29, y clamaron diciendo, los demonios le clamaron a Jesús, porque los demonios podían ver por los ojos de los endemoniados. Los espíritus inmundos ven por los ojos de las personas. Los demonios oyen por los oídos de las personas que poseen. Los demonios hablan por la lengua de las personas que poseen. Dice, y clamaron diciendo, clamaron los demonios que estaban dentro de los Gadarenos, diciendo, o sea, hermanos, nosotros tenemos que saber que cuando nosotros nos enfrentamos a un endemoniado, a uno que viene por primera vez a la iglesia, que es los demonios y los espíritus inmundos que poseen a los mundanos, porque todos los mundanos, todos los que viven en este mundo, están debajo del espíritu de Satanás. No hay uno solo de los hombres que esté libre de un espíritu de Satanás, porque todo el mundo, dice Jesús, está debajo de Satanás. Lo gobierna Satanás con los espíritus. Así que nosotros tenemos que saber, queridos hermanos, que cuando viene uno a la iglesia, nosotros tenemos que tener los dones espirituales, que son espíritus que el Espíritu Santo ha acomodado dentro de nuestro espíritu. Así dice la palabra de Dios allí en 1 Corintios 2. Dice el Espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea que el Espíritu Santo acomoda los espíritus a nuestros espíritus para que nosotros de esa manera
podamos discernir y mirar qué clase de espíritu o demonio está en la otra persona, así como estos demonios clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Le preguntaba: ¿has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Los demonios no sabían que todavía no era el tiempo, los demonios sabían que todavía no era el tiempo. Por eso todavía aún los demonios siguen poseyendo a las personas, y los que hoy se dicen siervos no tienen conocimiento espiritual para poder discernir los espíritus inmundos y los demonios que están atormentando a las personas con enfermedades, y están atormentándolas porque la están poseyendo, como a estos dos gadarenos, con fuerza descomunal. Dice: ¿has venido para atormentarnos antes de tiempo? Estaba pasando lejos de ellos un hato de muchos cerdos, 3000 cerdos se dice que eran. Le rogaron diciendo los demonios a Jesús para que no los eche a los lugares secos y áridos, para que no los destruya en el infierno todavía. Dice: y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera de estos gadarenos, permítenos ir a aquel hato de cerdos. O sea que los animales también pueden ser casa espiritual de los demonios y de los espíritus inmundos, aunque los espíritus inmundos no entran en los animales, solamente los demonios. Ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdo. Y aquí que todo el hato de cerdo se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Bendito sea el nombre precioso de Jesús. De esta manera, al morir los cerdos, los demonios pasaban directamente al infierno. Y esos demonios que Jesús echaba en el infierno son los demonios que hoy están atormentando a todos aquellos que no obedecieron a Dios y van cayendo al infierno, queridos hermanos, y son atormentados por los demonios hasta que llegue el tiempo, como decían los demonios acá. Dice: ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Y los mismos demonios dicen: si nos echa fuera, cuando nosotros echamos fuera a un demonio, lo tenemos que confinar a los lugares secos y áridos para que estos vayan directamente al infierno. Porque si nosotros no lo hacemos eso, los demonios van y entran en cualquier lugar. Entran en los animales, o entran en cualquier hermano o en cualquier persona que esté desprevenido dentro de la iglesia. Yo he visto salir a los demonios con gran velocidad de un cuerpo, de tal manera que volteaba, tiró al suelo a varios hermanos que estaban alrededor mirando la liberación que estaba haciendo. Queridos hermanos, hay que tener mucho cuidado y hay que tener dones de discernimiento de espíritu, dones de palabra de ciencia y dones de palabra de sabiduría para podernos enfrentar a los demonios y a los espíritus inmundos, para saber, querido hermano, qué clase de espíritu o qué demonio está habitando aún a los que están dentro de la congregación. Porque hay muchas congregaciones, hermanos queridos, que hoy los hermanos de alguna manera se manifiestan como estos demonios gadarenos. No a tal manera, pero se manifiestan. O son atormentados por espíritus inmundos, atormentados espiritualmente en sus mentes, en su cerebro, o con alguna enfermedad. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso nosotros debemos tener conocimiento que hay dos clases de espíritus. Están los demonios, que son los espíritus de los gigantes que fueron muertos allí cuando Dios envió el diluvio sobre toda la tierra. Y están los espíritus inmundos, que son los ángeles caídos que están operando todavía en este mundo.
Por eso los demonios sabían que todavía no había llegado el tiempo. Y dice, si nos echas de acá, de esta casa que nosotros tenemos, con este endemoniado gadareno, déjanos ir a los cerdos. Y de los cerdos ellos pasarían a otro lugar. Pero dice que los cerdos se cayeron todos por un precipicio al mar y se murieron todos. Y de esta manera los demonios fueron a parar al infierno. Y los que los apacentaban huyeron y viniendo a la ciudad contaron a todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. O sea, todos los que vivían en la ciudad de Gadareno sabía que en ese lugar, en el sepulcro, en el cementerio había 2 Gadarenos. Por ahí venían muchas personas y los ataban con cadenas. Y dice que ellos las rompían en la cadena como si fueran de hilo. Bendito sea el nombre del Señor. Esta es la fuerza que tienen estos demonios cuando poseen a una persona, que, querido hermano, te pueden pegar un sopapo y vas a parar como a 10 metros de distancia. Yo he visto a muchos hermanos que salen corriendo, porque los demonios salen corriendo, querido hermano, con la misma persona endemoniada, para que no lo eche de ese lugar donde ellos están habitando, de los seres humanos. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. O sea que fueron estos que estaban presentando los cerdos y contaron lo que había pasado con los endemoniados. O sea que el mismo pueblo conocía muy bien que estos 2 estaban endemoniados. Siempre, querido hermano, ha habido memoria de todo esto que estoy hablando ahora en este momento. Los espíritus inmundos, queridos hermanos, han estado activos toda la vida. Siempre Dios ha echado mano de estos espíritus inmundos para de esta manera traer juicio sobre aquellos que estaban desobedeciéndole a Dios en aquellos tiempos, y también trayendo juicio en estos momentos, y a lo largo de los 2000 años Dios ha traído juicio sobre los hombres, porque los hombres todavía siguen sacrificando a los demonios. Bendito sea el nombre de Jesús. Pablo le decía a los de Corintios que cuando beben la copa del Señor, cuando están en el culto, querido hermano, beben la copa de Dios y la copa de los demonios. Bendito sea el nombre del Señor. Comen a los animales que han sido sacrificados a los ídolos. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Dice claramente, querido hermano, purificad vuestros corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Bendito sea el nombre del Señor. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dios tiene, querido hermano, mucha paciencia con nosotros, y Dios es amor, y si nosotros nos arrepentimos, queridos hermanos, Dios nos perdona y nos restaura nuevamente. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el precioso nombre del Señor. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Y Pablo le estaba diciendo a los corintios de cómo iban a perecer y qué es lo que iba a pasar con todos aquellos que dejaban de hacer, digamos, un altar para Dios. Nuestras vidas, nuestros cuerpos, es un altar para Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice así: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Bendito es el poderoso nombre del Señor. Querido hermano, cuando se sacrifica a los demonios, cuando uno se postra delante de algún ídolo mudo,
Cuando uno está escuchando y está sintiendo con su vida, con el amén dentro de algunas congregaciones que están adorando a los espíritus inmundos, adorando a los demonios, adorando ídolos hechos por los hombres, especialmente en la Iglesia Católica Apostólica Romana y en muchas sectas cristianas que ahora hay. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que mereceré que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre de pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Bendito sea, eso se hace en muchas iglesias que se dicen evangélicos, queridos hermanos. Pisotean al Hijo de Dios y tienen por inmunda la sangre de Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Querido hermano, no creas que estás exento de caer en las manos del Dios vivo, de acuerdo a cómo tú te estés conduciendo en la casa del Señor, de acuerdo a cómo estés poniendo tu cuerpo. Si tu cuerpo es un altar para Dios, tú eres agradable a los ojos de Dios. Pero si tú pisoteas al Hijo de Dios, si tú tienes por inmunda la sangre de Jesucristo, si tú no cumples con la ley de Jesucristo, Gálatas 6 dice claramente, cumplí con la ley de Cristo, cada uno lleve la carga de su hermano. Bendito sea el poderoso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. O sea que nadie va a quedar sin su justo castigo. Y el castigo, querido hermano, va a ser el infierno para todos aquellos que pisotearen al Hijo de Dios, aquellos que predican otro evangelio, que predican otro Jesús, aquellos que predican por medio de los demonios. Porque en estos tiempos hay muchos predicando por medio de los demonios, porque tienen doctrina de demonios. Bendito sea el nombre del Señor. Y esos son los que están pisoteando al Hijo de Dios. Y no te cuento, querido hermano, en cómo va a terminar esas iglesias que están pisoteando al Hijo de Dios y están haciendo que los hombres, que la gente rinda homenaje a los demonios y sacrifique a los demonios llevando sobre sus hombros, así como yo he visto en México y en muchas partes de todo este mundo, llevar imágenes de santos del catolicismo, honrándolos y ofreciéndolos como ofrenda a los demonios en medio del terremoto, hermano querido. Benditos, toman la copa de Dios y toman la copa de los demonios. O tomar la copa de Dios, hermano, o tomar la copa de los demonios. Porque horrenda cosa, dice, es caer en las manos del Dios vivo. Estamos viendo en Hebreos 10, querido hermano, versículos 29 al 31, versículo 38. Bendito sea el nombre de Jesús. Versículo 39 de Hebreos 10, querido hermano. Bendito sea el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Pablo le decía a los de Corintios, no bebáis las dos copas, querido hermano, si no vas a caer al infierno, así como están cayendo muchos hoy, querido hermano, aún diciéndose que son creyentes, van entrando al demonio, querido hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. 1 Corintios 10, versículo 20, querido hermano. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. 1 Corintios 10, versículo 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Bendito sea el precioso nombre del Señor. Cuando se llevan estatuas, o se adoran estatuas, o se adoran imágenes hechas de hierro,
de yeso, de hierro, hecho de plata, de oro, de madera, cualquier clase de imagen que tú estás adorando y la tienes en tu casa, estás sacrificando a los demonios. Y después quieres nombrar al Señor Jesucristo. Eso es pisotear y tener por inmunda la sangre de Jesucristo. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. 1 Corintios 10, versículo 21, hermano. Dice así la palabra del Señor. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Bendito sea el nombre del Señor. Dice claramente la palabra del Señor. Lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican. Y yo he visto a ese pueblo gentil de México, querido hermano, llevando una imagen, un ídolo hecho por las manos del hombre, y estaban sacrificándole alabanzas y ruego. Eso es sacrificar a los demonios. Y luego quieren beber la copa del Señor y la copa de los demonios. ¿Por qué dice esto Pablo? Porque invocan el nombre de Jesús y están llevando un ídolo mudo, una estatua hecha por hombres. Dice ellos que veneran a la Virgen María. Son mentiras, querido hermano, no tenemos que venerar a nadie. Nosotros somos los que adoramos al Señor. Nosotros somos el altar de Dios. Nosotros somos los que hemos sido limpios por la sangre de Jesucristo. Nosotros somos el altar de Dios. Nosotros sacrificamos alabanza a Dios. Nosotros tomamos la copa de Dios. Nosotros no participamos de la copa de los demonios ni de la mesa de los demonios. Nosotros, queridos hermanos, no somos de los que fluctuamos con nuestra fe. Nuestra fe es inconmovible, querido hermano. Nosotros no podemos beber de la copa de los demonios. Nosotros no podemos permitir, querido hermano, que los gentiles sigan sacrificando dentro de los juicios que Dios ha enviado a la tierra. La tierra de México, hermano querido, es una tierra donde hay mucha idolatría. Por eso Dios se ha enojado de tal manera que ha enviado juicio sobre esa tierra. Y ni aún así los hombres se vuelven a Dios. Quieren beber la copa de los demonios, quieren sacrificar a los demonios y quieren participar de la mesa del Señor. No es posible, querido hermano. No es posible. Dios va a seguir enviando juicio sobre la tierra por causa de los hombres, que los hombres, querido hermano, no se vuelven a Dios. No buscan al Dios verdadero, sino que buscan y ponen un ídolo y le sacrifican al ídolo alabanza y le sacrifican ruegos y le sacrifican toda clase de cosas. Aún a sus hijos sacrifican a los ídolos mudos a fin de que Dios tenga misericordia. Y no se puede, querido hermano, engañar a Dios. Es imposible engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y nosotros estamos viendo ahora cómo se esfuerzan mucho tratando de rescatar a aquellos que están en medio de los escombros, a aquellos que salen con vida, y estos corren, querido hermano, para sacrificar a los demonios. Corren para beber la copa de los demonios y quieren participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Esto no es posible, querido hermano. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Bendito sea el nombre del Señor. A Él sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Los demonios y los espíritus inmundos son los que llevan al pueblo, llevan a toda la gente para que adoren a los ídolos mudos, queridos hermanos, para que sacrifiquen a los demonios, para que tomen la copa de los demonios y quieran tomar también la copa de Dios. No se puede, querido hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Dios tenga misericordia de toda su iglesia que lo está adorando y alabando en esta hora.
Aleluya, amén.